El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos, hermanas, estamos concluyendo esta semana y bueno, pues hace 8 días celebramos el acontecimiento de la beatificación. Hoy en este día sábado nuestra Madre Iglesia nos ofrece el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo del 27 al 33. Esto nos dice la palabra. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestan, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta, y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se dice que no se contesta una pregunta con otra pregunta, y muy poquísimas veces encontramos a Jesús respondiendo con otra pregunta. Pero es que aquí Jesús se da cuenta que hay malicia, alevosía y malintención en la pregunta. Lo que quieren es cómo decir: mira, ¿de dónde tiene la autoridad? Y desde ahí comenzar a tratar de hacer daño a Jesús. Jesús entonces por eso les dice: miren, ¿y Juan con qué autoridad predicaba? Y aquellos muy astutamente dijeron: si decimos que con la autoridad de Dios, entonces le van a caer encima. ¿Y por qué no le creyeron? ¿O por qué permitieron que lo encarcelaran y que lo asesinaran? Y si decimos con el poder de los hombres, entonces le van a caer encima a estos hombres porque tenían a Juan como profeta. Entonces que ellos dijeron: no lo sabemos. De aquí la respuesta a eso también: bueno, si ustedes no me quieren decir con qué autoridad predicaba Juan, yo tampoco les digo con qué autoridad predico, con qué autoridad doy estas enseñanzas. Hermanos, hermanas, nosotros sabemos que la autoridad que Jesús tiene le viene de lo alto, que la enseñanza que Jesús predica viene del cielo, y de aquí entonces que no tiene que darle más explicaciones a nadie. Aquel que te cree no te pregunta ni te cuestiona. Aquel que no te cree, por más que le des explicaciones, no te cree al final. Entonces Jesús sabe que estos fariseos lo hacen solamente por tratar de hostigar su ministerio, y que por más explicaciones que Él les da de que su autoridad viene de lo alto, no le van a creer. Entonces está de más estarle dando una explicación. Y eso a veces, hermanos y hermanas, lo constatamos con tantas personas que se cierran al mensaje de Dios, que se cierran a las explicaciones, y por más que uno se las dé de un modo, se las dé de otro, se las dé en distintos contextos, y nunca abren su corazón para aceptar tu palabra, para entenderte. Entonces es bien difícil estar siempre insistiendo, repitiendo, explicando, exponiéndole a los demás, cuando estos, por más, como dice el dicho, por más que oigan, no entienden. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. De aquí entonces que también se aplica a estos fariseos, y por eso Jesús no les quiso dar más explicaciones. Hermanos, hermanas, qué importante es descubrir la enseñanza de Jesús en este texto bíblico, pero qué importante también es darnos cuenta de cómo no estamos nosotros obligados a estarle dando explicaciones a todo el mundo. A veces todo el mundo se toma el derecho de ir y pedir: ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué lo hizo? ¿Y esto por qué lo va a hacer? ¿Y esto por qué no sé qué? Hermanos, hermanas, si nosotros tenemos la conciencia ante Dios recta, limpia, no tenemos por qué estar dando mayores explicaciones, sino por el contrario, como dijo Jesús en una ocasión: digan sí cuando es sí y no cuando es no, lo demás lo pone el diablo.
Es decir, tengamos entonces nosotros esa certeza de poderle decir a la gente, las cosas son así, si te quieren creer, bueno, y si no te creen, puede ser el problema de ellos. Que el Señor nos concede esa fortaleza, esa libertad para exponer la verdad del cielo. Bendiciones. Esto fue el Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.